Dicen que en mi pueblo, San Martín, la tierra nunca fue fácil. Había que pelearle a la sequía, al granizo, a los bichos que se comían las hojas. Pero ese día, la verdad es que nadie se acordaba de la pelea. Lo que vimos, miren ustedes, fue un milagro. Un milagro de esos que te dejan con la boca abierta y el corazón en la mano. El maíz, ese maicito que siempre nos daba lo justo, había crecido como un campeón. Las mazorcas eran gordas, pesadas, con unos granos que brillaban, que parecían tener luz propia. El sol de la tarde le caía encima, pero no lo quemaba, solo lo hacía ver más bonito. ¡Bendición de la tierra!, gritaba la gente, emocionada, y yo le juro que no había una sola cara triste en todo el pueblo. Mi abuelo, don Javier, se limpiaba el sudor de la frente. Él que era el más viejo de todos, el que conocía esa tierra como la palma de su mano. Nunca había visto algo así. Se acercó despacio y desprendió una mazorca. En su mano parecía de oro. Se la dio a mi papá, Pedro, que se había regresado de la ciudad porque no aguantaba el ruido. Mi papá la peló y el aroma, ese olor a maíz dulce llenó el aire. Era un olor que te invitaba a soñar. «Esto es por la lluvia de mayo», dijo mi papá. Pero yo me acuerdo que el abuelo lo miró con una sonrisa, como diciendo, «No, mijo, esto es otra cosa». Mi abuela, doña Rosa, era la única que no tenía la cara de fiesta. Mi abuela, que siempre era tan dulce, tenía los ojos duros. Y cuando nadie la oía, le dijo a mi abuelo, «Javier, no sé, no me da buena espina. Mira ese color, parece demasiado perfecto». Pero él se rió. «Ay, mi viejita», le dijo, «es la cosecha que nos va a sacar de pobres, la cosecha del siglo». Y la gente lo escuchó y le creyó, porque todos querían creer. Esa noche, la fiesta fue grande. El olor a comida rica, a chifles, a tortillas, a la sopa de maíz que hacía mi abuela, se mezclaba con las risas de los niños y la música. Todos comimos el maíz y el sabor era como si la tierra nos estuviera regalando un pedacito de cielo. Me acuerdo que mi abuelo le dijo a mi papá, «Con esto, mijo, ya no vas a tener que volver a la ciudad. Vamos a poner un negocio aquí con las máquinas que tanto necesitamos». Y en ese momento, cuando todos estábamos soñando con un futuro mejor, algo se rompió. De la mesa de al lado, el tío Genaro, un hombre que siempre fue serio, se levantó de golpe. Tenía los ojos desorbitados y se puso a reír. Y no era una risa de felicidad, no. Era una risa que sonaba a quebranto. «¡La gallina!», gritó, y se puso a bailar solo, señalando al vacío. «¡La gallina bailando!». Todos nos quedamos en silencio, sin entender. El abuelo trató de calmarlo, pero el tío Genaro lo apartó. «¡Déjame, viejo!», gritó, y siguió riendo. El miedo, como una helada, se empezó a sentir en el aire. Doña Rosa, que solo había probado un bocado, miró al abuelo. Y yo me acuerdo perfectamente de su mirada. Sabía que su presentimiento era verdad. Y esa noche, los gritos de Genaro se oían desde el maizal. Y el pueblo entero supo que la cosecha que prometía riquezas, en realidad había traído un infierno. El silencio, dicen, es la antesala del terror. Y esa noche, el silencio que se hizo en el pueblo de San Martín era de esos que te rompen los oídos. La fiesta se había acabado de golpe. Mi papá, mi abuelo y yo salimos a buscar al tío Genaro, que se había metido en el maizal, y nos dimos cuenta de que no éramos los únicos. Había otros que también habían comido el maíz, que también se habían vuelto locos. Sus risas estridentes sonaban en la oscuridad, entre los tallos, y de repente veíamos una linterna moverse de un lado a otro como si estuviera perdida. Mi abuelo nos miró, con esa mirada que decía más que cualquier palabra. Sabía que su viejita, mi abuela, tenía razón. Los días siguientes fueron un infierno. La locura no paraba, no. Se hacía más fuerte.
Los que habían comido el maíz se la pasaban riendo y gritando, diciendo cosas sin sentido. Parecía que su mente ya no estaba en sus cuerpos. Se sentaban a la mitad del camino, se subían a los techos y siempre, siempre al anochecer, se iban al maizal. Era como si ese campo, que nos había prometido el paraíso, ahora los estuviera llamando a la oscuridad. Mi abuela, doña Rosa, nos prohibió terminantemente comer el maíz. A mí me hizo tirar toda la sopa que me había quedado. A mi papá y a mi abuelo les dijo, mientras yo esté viva, no entra ni un grano de ese demonio en esta casa. Ellos, por suerte, no habían comido mucho, apenas unas tortillas. Pero el tío Genaro y otros tantos, que habían cenado como si fuera la última cena, ahora estaban perdidos en esa niebla de locura. El miedo no solo era por los que se habían vuelto locos, era también por los que quedábamos sanos. Mi mamá se encerraba con mis hermanitos en la casa, asustada. Nadie salía de noche. Los gritos en el maizal se volvieron parte de nuestra vida, como un reloj macabro que marcaba el tiempo. Mi papá, Pedro, fue el primero en reaccionar. No nos podemos quedar así, nos dijo. Agarró una mochila, un machete y una linterna. Tengo que entrar. Tengo que ver qué está pasando. Algo no anda bien en ese maíz. Mi abuelo, don Javier, lo agarró del brazo. No, mijo, no te arriesgues, es peligroso. Pero mi papá estaba decidido. Su mirada era la misma que la de mi abuela, la de la preocupación. Él no tenía la misma fe que el abuelo en la tierra. Él había visto la ciudad y sabía que los milagros a veces son solo mentiras disfrazadas. Entró al maizal solo en medio de la noche. Nosotros nos quedamos afuera, esperando, escuchando los ruidos. La maleza crujía, los grillos cantaban, y de vez en cuando se oía una risa de esas que te helan la sangre. Mi papá caminaba despacio con el machete en la mano, alumbrando el camino. Cada tallo de maíz parecía un fantasma. A lo lejos vio unas sombras que se movían. Eran los locos del pueblo. El tío Genaro, doña Elvira, el muchacho de la panadería. Estaban ahí, moviéndose sin rumbo, como si estuvieran esperando algo. De repente, mi papá vio algo que lo hizo detenerse en seco. En el centro del maizal, donde los tallos eran más gruesos y altos, había una especie de altar, hecho con piedras, con ramas, y en el centro había algo que brillaba. No lo vio bien porque una sombra se movió y se puso delante del altar. No era el tío Genaro, no, era alguien más, una mujer. Y entonces del maizal se escuchó un grito que no era de risa, era un grito de dolor. Y en mi casa, mi abuela se persignó. Supo, como lo supo la primera vez, que ese maíz no era de este mundo. Lo que se oyó esa noche no fue un grito de alegría, no. Fue el grito más terrible que he escuchado en mi vida. Mi papá había visto a la mujer. No era una de las del pueblo, no, era una extraña. Y la mujer, cuando vio a mi papá, gritó. Y de alguna manera, los locos del pueblo, los que estaban ahí en el maizal, empezaron a moverse hacia él, con los ojos vacíos, como si fueran títeres. Era una trampa. Mi abuelo, don Javier, salió corriendo. Mi abuela, con la cara pálida, se quedó con nosotros en la puerta. Yo no sé cómo, pero mi abuelo entró al maizal y gritó. Les juro que ese grito fue como una espada que cortó el aire. «¡Pedro! ¡Vámonos, mijo!», le dijo. Mi papá, que estaba paralizado del miedo, reaccionó. Entre los dos se abrieron paso a machetazos entre los tallos, mientras los locos del pueblo se les venían encima. Lograron salir, heridos, asustados. El miedo era tan grande que nos fuimos a encerrar en la casa y cerramos todo. Pero el horror ya estaba con nosotros. Al día siguiente, mi abuelo, don Javier, que siempre había sido tan fuerte, se veía como si le hubieran quitado los años de encima. Me sentó a mí y a mi papá en la mesa y nos contó una historia que nunca nadie había querido contar. Hace muchos, muchos años, nos dijo, cuando mi padre era un niño, hubo una sequía tan grande que la tierra se partió en dos. El pueblo estaba muriendo de hambre.
Mi abuelo, un hombre que no creía en nada, se metió al maizal y le pidió a un espíritu de la tierra, uno viejo, que por favor les diera comida. Y el espíritu le dijo que sí, le daría una cosecha, la más grande que hubieran visto, pero a cambio, el alma de su familia le pertenecería por siempre. Mi abuelo se cayó con los ojos aguados. Mi papá y yo nos miramos. El abuelo, nos dijo, creyó que era una broma. Se rió, pero el espíritu le advirtió. Cada 100 años, cuando la tierra se sintiera abandonada, regresaría, y la única forma de alimentarlo era con el miedo de la gente, el miedo de un alma pura. Entonces lo entendí. Ese altar que mi papá había visto, esa mujer, todo, no era un milagro, ¿no? Era el demonio de la tierra, pidiendo su pago. Y la mujer, la forastera, era la que lo mantenía vivo. Mi papá, con una furia que nunca le había visto, agarró la linterna y el machete. «No vamos a dejar que esto pase otra vez, abuelo. No vamos a perder a nadie más». Junto con un par de hombres más valientes del pueblo, mi papá regresó al maizal, pero esta vez no estaban solos. Doña Rosa, mi abuela, con un balde de gasolina en la mano, nos dijo a todos, «Esta maldición no se va a llevar a mi familia». Y fue ella la que prendió el fuego. El maizal, con la cosecha maldita, empezó a arder. El fuego purificador se tragó los tallos, la tierra y al altar de la mujer. Los gritos de la gente al principio fueron de miedo, pero cuando el fuego se llevó la oscuridad, los gritos se convirtieron en alivio. La locura se detuvo. El pueblo que había perdido a sus seres queridos en la niebla de la demencia, ahora se enfrentaba a un nuevo inicio. No había cosecha, solo tierra quemada. Mi papá se quedó mirando las cenizas con los ojos llenos de lágrimas, y mi abuela le puso la mano en el hombro. «La tierra nos lo quitará todo, mijo», le dijo, «pero no nos quitará la esperanza». Y así fue. El pueblo se levantó de nuevo, no con la promesa de una cosecha fácil, sino con el trabajo duro de una comunidad que había vencido a su propio miedo. El espíritu de la tierra, ese demonio que se alimentaba de la codicia, por fin se había ido.